Galo fue graduado en la Universidad de Santa María en dos carreras, de Derecho y Relaciones Internacionales, por cierto. Va a estar en la coordinación también de un centro de estudios para la paz, pero vinculado más al Medio Oriente. ¿Por qué el Medio Oriente es tan importante en la geopolítica del mundo de hoy? Bueno, no solamente por su tradición y todo el contenido que tiene en historia con el tema de las relaciones, sino por el marco de conflictividad que hay hoy en el mundo y lo que irradia desde el Medio Oriente, ¿no? Es El un factor tema. religioso, el factor petrolero son importantes en esa región. Sí, por supuesto. El tema de la geopolítica internacional juega un factor fundamental en el Medio Oriente que evidentemente se refleja en otras regiones del mundo y es clave, un gran reto para las organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos en el mundo, para los gobiernos del mundo que se comprometieron a partir de la creación de la Organización de Naciones Unidas para mantener la paz, para mantener la estabilidad, para que las democracias sean mucho más fuertes y sólidas en cada uno de los países y ejemplo a seguir en el mundo, ¿no? En tu caso, ¿cómo vincular el derecho con las relaciones internacionales? Porque pudiste terminar estudios internacionales y derecho. ¿Se complementan? Sí, al mismo tiempo, la verdad es que es una experiencia bastante importante. Invito, pues creo que son muy afines porque tiene mucho que ver, una estudia la jurisprudencia a lo interno y la otra hacia lo externo, con distintas ramificaciones, pero muy ligadas en el tema de cómo hacer de la jurisprudencia internacional un enlace con la justicia interna de cada uno de esos gobiernos y crear una hoja de ruta para lograr la paz. Que Para hacer, planteamos precisamente tanto con el doctor Rodríguez como el padre Herrera, la necesidad de vincular esa justicia a nivel mundial con proyectos de paz, ¿no? sí, claro, hay un tema muy importante como es la justicia transicional que se plantea. Y esa justicia viene precisamente en distintas fases. Una primera fase que fue eh, en la posguerra, una segunda fase. Sobre todo cuando ha habido conflictos o guerras, ¿no? Sí, en los temas surge la necesidad, en el mundo surge la necesidad de que podamos establecer vínculos alrededor del mundo para darle solución y respuesta, para darle respuesta a las exigencias de justicia, pero también a las exigencias de paz. ¿Cómo concatenas tú las dos cosas? Y es allí donde entra una justicia transicional que hoy en día está muy en boga para contextualizar los niveles de conflictividad en el mundo. Y es donde hay que trabajar y pudiera generar unas hojas de ruta alternativas para que los gobiernos, a través de los organismos multilaterales, encuentren el mejor camino a la paz. Distintos tipos, como ejemplo de lo que hoy estamos viendo en el mundo, ¿no? La conflictividad en Corea del Norte, que es una dictadura militar, o en el Medio Oriente, donde estamos viendo casos tan emblemáticos como el califato, que pretenden imponer el Estado Islámico a través del grupo de los yihadistas, y también eventos como en América Latina que tienen recurrencia mediática, como es el tema de las FARC. Todas se enmarcan más o menos en una tipificación jurídica que pudieran tener soluciones para darle respuesta a la paz, pero también a la justicia, porque sin paz no existe justicia. Entonces, ¿cómo lo enmarcamos, no? Y esa tipificación es precisamente un punto de análisis de cada uno de los gobiernos que conforman, y es el reto de los organismos Sobre todo después de multilaterales. países con crisis, con problemas, caso de Sudáfrica, viene esa justicia transicional que permite, con Claro. comisiones de la verdad, con acercamientos, lo que está pasando en Colombia hoy entre la guerrilla y el Allí gobierno. más o menos se tipifican cuatro tipos de esa justicia transicional. Uno primero que tiene que ver en una especie de justicia de amnesia. Esa justicia de amnesia que se logró con el movimiento 19 de abril en España, Sí. o con el Ejército Liberador de Colombia en el año 91, a través de una amnistía general que lo que busca es el olvido de un momento en que se entreguen las armas y pues se logre el camino de la paz. Hay una justicia que va directamente a lo compensador, que fue lo que se aplicó en Sudáfrica, donde, bueno, se creó una comisión de la verdad, una amnistía general, sin pretender ciertas responsabilidades. Hay una tipificación que habla, que es la tercera, de la responsabilizante, ¿no? Un perdón responsabilizante, que es un ejemplo como el que hoy vive Colombia. Allí se crea una comisión de la verdad, se dan amnistías generales en el proceso, acuerdos, y también, pero se crean responsabilidades individuales. En la fase administrativa, cuando eso entra en la jurisprudencia internacional, vemos lo que hoy está ocurriendo con Colombia, donde el gobierno colombiano propone un acuerdo de amnistía general, allí a través de un alto comisionado de la paz, que en este caso son Cuba y Noruega,
que permiten el entendimiento con los grupos al margen de la ley y se les busca una salida para el entendimiento a través de la legislación colombiana. Que además hay respaldo pleno de todo el pueblo colombiano y de América Latina. UNASUR, Claro. CELAC, todos los organismos, la OEA, han propiciado esas negociaciones para evitar el último conflicto que queda en América Latina. Por supuesto, entonces eso es lo importante, saber en qué momento, cómo deben aplicarse, y es el reto de los organismos multilaterales. Por ejemplo, el cuarto y el último tipo es la justicia punitiva, Claro. ya cuando no queda otro tema que hacer valer la justicia por la fuerza. Creo que allí se enmarcaría Sí, lo que hay que hacer en el Medio Oriente, ¿no? Y lo Porque que en el Medio Oriente se la perdió. Corte Penal Internacional. Exactamente. Que hay recursos cuando la justicia nacional no procede a la justicia internacional. Y en el caso del Medio Oriente ya acaban de declarar que es un crimen contra la humanidad lo que están haciendo en Siria o en Irak y lo que ha ocurrido con estos asesinatos masivos de cristianos o de incluso musulmanes que no comparten con el califato, ¿no? Así es, ¿no? El tema del califato, la verdad, es una horrorosidad en el pleno siglo XXI, pretender que un grupo va a exterminar de un territorio a los cristianos, porque no cumplieron supuestamente la promesa de hace 1400 años, ¿no? Y eso tiene mucho que ver en la responsabilidad de los gobiernos hoy del mundo y para ello los mecanismos. Ese es el gran reto de los organismos multilaterales que trabajan hoy por la paz y el compromiso de las grandes naciones del mundo. Tú ahora te desempeñas como abogado y como profesor, además como internacionalista en el interior del país, en Yaracuy. Me decías que hay una experiencia también de carácter humanitario, me hablabas de una experiencia muy interesante con la Madre Teresa y lo que significó ese legajo, que también entra en los programas de la paz, ¿no? Claro, bueno, ese llamado a la paz, ese trabajo constante por el equilibrio, por la humanidad, que es tan importante. Allí tenemos nosotros un caso muy emblemático en Yaracuy, que es las Casitas de la Caridad. Esas Casitas de la Caridad fueron fundadas por la Madre Teresa de Calcuta en una oportunidad en Venezuela, que por cierto están por cumplir 50 años y hacen la verdad que una labor bien caritativa en función de los más desfallecidos, a esos que nadie atiende. Pero inclusive hay enfermos. una de las fundadoras, fue compañera de la Madre Teresa de Calcuta. Hoy se encuentra ya la Madre Rosario, a quien le envío pues un fuerte abrazo. Ellas no ven mucho televisión, pero sí, vivió y convivió, aún está en vida. Ella tuvo la oportunidad de vivir con la Madre Teresa de Calcuta en Calcuta. Hay interés en el interior del país por estos cursos sobre política internacional, por información internacional, porque se quedan mucho los seminarios, los posgrados en Caracas. Claro, yo creo que es un tema bastante interesante, la formación académica, la carrera diplomática y sobre todo lo que tiene que ver la materia de derechos humanos y la jurisprudencia internacional en un mundo tan convulsionado como el que hoy tenemos. Sería interesante poder llevar esa cátedra al interior del país. Estoy seguro que tendría mucha audiencia. Y el tema de la paz, ¿cómo enseñarlo? Y el tema de los derechos humanos, sobre todo en la escuela primaria. Bueno, sería un tema bastante interesante para que fuera evaluado no solamente por todos los gobiernos del mundo, sino también por quienes hoy realizan pues, el pensum de estudio en cada una de las áreas. Este es un país en su mayoría cristiano, apostólico, romano, que profesa mucho el tema de la paz. Y creo que nos hace mucha falta trabajar Las iglesias pueden hacer mucho por esto. Yo decía que hoy la prensa nacional hay una declaración de varias iglesias cristianas, no cristianas, incluso el judaísmo y musulmanas, donde llaman a los venezolanos a vivir en paz frente a esta confrontación que nos separa y nos divide. Sí, bueno, embajador, estaba leyendo una literatura que comentaba cómo en el siglo VI y VII en Andalucía Claro. Convivían los cristianos, los judíos y los musulmanes en el mismo lugar. Y que la esencia de la religión es del amor, no es la violencia. El respeto. Pero por el otro. las instrumentalizan para la violencia y para el odio, que es lo que hay que evitar. Y eso tiene que hacerse a nivel desde la escuela y la academia, ¿no? Así es, todo está en la formación y yo creo que nosotros como país tenemos mucho que dar a lo interno como venezolanos y a lo externo también para el mundo, para servir de ejemplo, para que haya principios, valores y que la ética sea la línea que rija el desarrollo de las relaciones internacionales de aquí en adelante para que nunca más se cometan eventos como los que hoy se están cometiendo. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Galo, analista internacional, abogado, alumno nuestro en las relaciones internacionales. Es agradable ver cómo se defienden y ya cómo participan en los grandes eventos internacionales a nivel de docencia, pero a nivel también de ejercicio diplomático. Así que nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Hoy le dedicamos al tema de la justicia. Los invitamos al foro mañana en la Universidad Central sobre la Corte Penal Internacional con especialistas de primera línea a nivel mundial y, como siempre, el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad con el compromiso de la paz. Hasta un próximo encuentro.